Hola, Mister. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la clase virtual. Estábamos hace un momento conversando sobre qué se puede hacer respecto a los cambios que se está dando, ¿no? Y algo interesante que mencionabas era que no bastaría simplemente con hacer una estrategia didáctica o una metodología basada en B-Learning o en Flipped Classroom o cualquier otra metodología que hoy se hable, sino estamos hablando de la necesidad de hacer un rediseño curricular que se ajuste a la demanda actual. Sí, precisamente, como te decía ayer, yo estaba pensando en en esa idea porque como estos días he trabajado con bastante frecuencia con las plataformas y en ocasiones creo que había hablado, no sé si contigo mismo o otros compañeros, e incluso le había sugerido a estudiantes del doctorado la posibilidad de que ellos mismos propongan una metodología para la enseñanza online que hoy día se está utilizando tanto. Independientemente que hay muchas tesis que abordan el tema de del blended learning, precisamente fue tu caso, ¿no? Una buena tesis que hiciste sobre el blended learning, sobre las diferentes modalidades que existen online, ¿no? Pero yo creo que estamos siendo reduccionistas con el proceso de enseñanza-aprendizaje online cuando nos limitamos solamente a proponer una metodología nueva para la enseñanza del contenido vía online. En lo que yo estaba ayer meditando, no creo que no tuve que dedicarle mucho tiempo a la meditación para darme cuenta que no basta con una metodología. O sea, sencillamente hay que hacer un rediseño curricular y hay que hacer un estudio considerable en torno a la didáctica de la clase online y, y proponer todo un rediseño curricular. O sea, todas las materias hay que rediseñarlas. Un contenido, el contenido que hay que rediseñarlo en función de la clase online. O sea, cuando hablamos de rediseño curricular, hablamos de todo, ¿no? Y incluyendo, por supuesto, todos los componentes que conforman, desde el punto de vista de la didáctica, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sencillamente eso. Yo creo que como están actualmente rediseñadas las materias, independientemente que puedan funcionar en cierta medida, no vamos a llegar al nivel óptimo de enseñanza-aprendizaje de este contenido bajo los diseños actuales. Hay que diseñar las materias para la clase online. La metodología solamente es un componente. Así es que hay materia para tesis doctoral. Por supuesto, porque en realidad se necesita determinar en el ámbito esto de Bill Learning y utilizar herramientas, se necesita determinar qué herramienta vas a utilizar para poder llegar a la mayor cantidad de gente, que es uno de los pilares de cualquier metodología basada en tecnología, ¿no? Pero si nos damos cuenta, si revisas seguramente las tesis que van por esta dirección, normalmente, y tiene que ver con el término que dijiste de reduccionista, porque cuando hablamos del término reduccionista, a veces nos vemos obligados a la elección de la tecnología por sobre lo pedagógico. Por ejemplo, digamos, no sé, yo veo WhatsApp y se me ocurre que yo podría hacer una clase para WhatsApp o por WhatsApp o directamente hacer todo el contenido por ese medio, ok, pero en mi mente probablemente como docente esté diciendo, ok, va a funcionar con WhatsApp y en ese momento ya probablemente he puesto la primera traba al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy poniendo como base, por sobre todo, una tecnología. Entonces estoy apuntando a ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo que me ofrece esta tecnología. No solamente es un caso de WhatsApp, si revisamos bastantes tesis y bastantes cosas de las que hoy están haciendo las distintas unidades educativas, colegios, universidades. En el momento de crisis deciden, ok, ¿qué hacemos? Tenemos Moodle, ok, movamos todo a Moodle. Y Meta que se comienza a ajustar todo a lo que es Moodle, a la herramienta. O utilizan cualquier otra plataforma. ¿Cuál es el peligro en esto? El peligro es que el proceso de enseñanza-aprendizaje pierde la esencia de conseguir objetivos o competencias como está estructurado con la finalidad de encajar a un modelo. Hay que recordar que las plataformas están principalmente diseñadas para una educación masiva, como es el caso de Moodle. Utilizar Moodle para un grupo de 10 o 15 personas podría funcionar, sin embargo no está diseñado para eso. Es más para gente con, digo, muchos cursos con mucha gente, ¿no?
Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Ahora, ahí empieza a ver lo del diseño curricular, porque ¿qué es el diseño curricular? Sino que otra cosa que la investigación educativa pura. Porque para poder hacer diseño curricular estamos haciendo investigación. La investigación nos va a permitir identificar el campo de acción que en nuestro caso sería ya sea una carrera, una profesión o un área específica, incluso una materia, porque se hace diseño curricular para una materia, donde podamos identificar el escenario real, cómo está el grupo, cómo están los docentes, qué es el contenido que se debe llevar y en función a ello de volver a diseñar, lo que dijiste, rediseñar, hacer un rediseño curricular propiamente y estrictamente dentro de la investigación educativa y los resultados pueden ser opuestos a lo que tú estabas pensando. El resultado podría decir, ok, no uses Moodle. No es mala la herramienta Moodle, no se trata de eso, pero hoy, por ejemplo, los millennials, vamos a decir, la gente nueva, normalmente es reacio a utilizar Moodle, no porque sea malo, sino porque está fuera del momento en el que se encuentran las aplicaciones móviles, aplicaciones web, ¿no? Entonces, creo que es importante verlo también desde ese punto de vista, pensar en que vamos a utilizar tecnología en nuestra aula a partir de una previa investigación educativa, llámese el diseño curricular, y evitando por todos los medios partir de la tecnología, que no es mala, pero puede ser perjudicial en este caso. Sí, sí, evidentemente. Al comienzo de tu conversación decías, usaste el término subordinar. O sea, fíjate, aquí no se trata de subordinar la pedagogía o la didáctica a la tecnología, ni viceversa. Creo que tenemos que hablar de un proceso de integración. O sea, es integrar pedagogía didáctica y tecnología. Integración es mucho más que subordinación. Incluso yo pensaba en el término sumar, o sea, no es sumarle la tecnología a la pedagogía, que es lo que se está haciendo hoy día. Hoy estamos sumando. Entonces es como si fuera algo que llegó y se attached ahí, o sea, se pegó ahí. No, no es eso. Es Claro. integrarla. Es buscar las relaciones que existen entre tecnología y pedagogía y vincularla, porque al final en realidad todo está vinculado. O sea, en términos comunicacionales, parece que pudiéramos decir incluso que la tecnología funciona como el canal por el cual nosotros vamos a transmitir una información que es la clase. Y evidentemente no es subordinar la pedagogía a la tecnología, ni la tecnología a la pedagogía, al final es integrarla. Integrar implica también que, como bien dijiste hace un rato, una vez nosotros diseñamos el currículo para un canal, que en este caso se llama tecnología, vamos a decirlo así, plataformas, lo adaptamos para que pueda fluir de la mayor, en la mayor, que pueda fluir de la mejor manera posible por ese canal y llegar al estudiante y que él pueda entender el contenido. Pero llega un momento en que ya el diseño mismo también le exige a la tecnología. Entonces Es ahí entra en correcto. una cuestión dialéctica, o sea, por eso hablamos de integración y no de sumar. No es cuestión de llegar y agarrar la tecnología y decir, tecnología, tienes que hacer lo que dice la pedagogía. Si no te adaptas a la pedagogía, pues no funciona. No es así. Hay que buscar, hay que integrar y hay que ver cómo las dos van complementándose y funcionando. Y creo que en ese sentido de complementariedad y dialéctico, uno se opone al otro en cierta medida y a la vez eso permite que entre ellos se vayan ajustando y se logre una clase perfectamente bien, que no hay que hablar ni de una clase pedagógica, vamos a decir así, ni de una clase tecnológica, sino sencillamente de una clase. Exactamente. Porque esa categorización, de hecho, incluso a niveles administrativos en una institución educativa, suele tener un impacto probablemente negativo. Por ejemplo, lo común, ¿no? Cuando decimos, ok, tenemos la familia de cursos semipresenciales, tenemos la familia de cursos presenciales y tenemos los no presenciales. Incluso los rangos de sueldo de docentes para cada curso es distinto, los costos para los estudiantes es distinto, sin tomar en cuenta la naturaleza real de esto, ¿no? Pero antes de que se me olvide, quería hacer algo importante. Tú decías, hay que buscar la relación pedagogía, didáctica y tecnología. Y creo que, y estoy convencido, ¿no? Creo que es muy difícil de no darnos cuenta de que el elemento transversal entre estos tres es definitivamente la comunicación. Es el elemento fundamental que une los tres. ¿Por qué?
¿Cuál es el fin de la pedagogía? Formar al ser humano. ¿Cuál es el fin de la didáctica? Lograr la clase, los objetivos o las competencias, etcétera. ¿Cuál es el fin de la tecnología? Hacer más fácil la vida del ser humano. El proceso educativo, sea cual sea, es meramente comunicacional. Estamos tratando o nos esforzamos como sociedad de mover las cosas que tenemos en la cabeza a los estudiantes que tenemos, ¿no? Y podremos estar equivocados o no, pero es el intento de mover lo que la sociedad nos ha dejado, nuestro legado, a las siguientes generaciones. Y si nosotros logramos explotar al máximo los nuevos escenarios comunicacionales que nos ofrece la tecnología, entonces estaremos un paso más adelante. La tecnología realmente, desde la pizarra, desde la tiza, hablando de tecnología, hasta las grandes plataformas de hoy, tiene un fin: ayudar y facilitar el proceso comunicativo humano. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, un rediseño curricular que tome en cuenta a los nuevos escenarios de tecnología en el contexto pedagógico, estaríamos hablando de qué nuevos campos de comunicación tenemos. Y en el ámbito didáctico, tendríamos que qué nuevos medios didácticos tenemos para transmitir esta información. Y la tecnología, por supuesto, va a seguir transformándose y cambiando en función de las necesidades. Nosotros en nuestro medio, como país, digamos, en desarrollo, aún como es Bolivia, tenemos una característica. Nosotros hemos adoptado tecnología, no hemos fabricado tecnología que se ajuste a las necesidades del boliviano o de la gente boliviana. Es por esto que hay un cruce, un trauma, por así decir, cuando de repente tienes que utilizar tecnología en todos los niveles: estudiantes, grupos administrativos, etcétera. Sí, y yo pienso también que el trauma puede estar condicionado por el hecho de que ahorita las personas que estamos dirigiendo en las diferentes esferas de un país son todos migrantes digitales, el que ha logrado migrar. Hay mucho incluso que, claro, hay muchas instituciones donde hay personal joven, que nació incluso del año 90 para acá, pero no es la mayoría. Ahorita la mayoría de las personas que dirigen las políticas de educación son migrantes digitales, no son nativos digitales. Y esto, aunque querramos o no, obstaculiza, en cierta medida puede obstaculizar el hecho de la aplicación de la tecnología eh, a las actividades cotidianas, específicamente al proceso pedagógico y a la clase. Eh, Ahorita me estaba diciendo que, o sea, estaban hablando de que la clase evidentemente, o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje es eminentemente comunicacional. Si no hay comunicación, pues no hay proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto me recuerda al inicio de mi tesis, que en la primera presentación que yo hice ante el tribunal, yo hice un círculo grande y metí ahí adentro todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en un círculo, como me acuerdo que era de color rojo, ese círculo de color rojo le puse comunicación. Y, me hicieron algunas preguntas al respecto: ¿por qué mete a todos los componentes dentro de la comunicación y demás? Y yo un poco que le expliqué ahí, ¿no? O sea, como que no es posible que esos componentes funcionen, porque la comunicación es la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso Así es. Uh-huh. podemos ir más allá viéndole otras acepciones a la comunicación, porque entre los mismos componentes, ya viéndolos como componentes y relaciones, esas relaciones son de orden comunicacional. O sea, cuando hablamos de relaciones entre componentes, ahí tienen que haber, o sea, pueden verse incluso como comunicación. No podemos limitar la comunicación solamente a la que las personas realizan, ¿no? Por Entonces, la supuesto. comunicación es Uh-huh. eminentemente, o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje es eminentemente comunicativo, en eso Comunicativo. no hay duda, y de eso hay muchísimas cosas escritas, además es evidente. Hay que Pero preguntarse. algo Perdón, interesante perdón. para tener la idea, fíjate que estamos hablando de la tecnología. Yo digo, fíjate, cuando hablamos de integrar, incluso a mí me llama la atención si en el futuro esto se generaliza y se convierte en una práctica habitual, normal, corriente, cotidiana, regular. Pudiéramos llamar al uso de las plataformas un medio para dar clases. Nosotros no llamamos al proceso presencial un medio. Si, la, si las plataformas se convierten en la forma normal de impartir clases, yo pienso que no pudiéramos llamarlo medio. O sea, simplemente llamarlo el entorno normal de dar una clase. O sea, no es ya deja de ser medio y se convierte en la regularidad, porque es que la clase se imparte por ahí. Entonces, fíjense hasta qué punto podemos llegar.
yo no tenía mucha experiencia en el uso de las plataformas, hasta decía hace un rato, y en estos días que la he tenido que utilizar más, yo pienso, evidentemente, no he trabajado, no he explotado todos los recursos que nos brindan las plataformas, he utilizado lo más básico, pero a mí me parece que lo que actualmente tiene y lo que se puede desarrollar a partir del uso que le vayan dando las diferentes países a las plataformas para impartir clases, me parece que el aula presencial en cierta medida puede ser, vamos a utilizar entre paréntesis porque es palabra que no le gusta mucho a la gente, sobre todo a los pedagogos más antiguos, el aula en cierta medida puede ser sustituida por la clase online. Transformada, transformada. ¿Sí? Sí, Ajá, sí. podemos transformar ese ambiente presencial, puede ser fácilmente transformado en este ambiente online. Eh, y yo creo que no se pierda mucho, siempre y cuando hagamos lo que ya te decía hace un momento, rediseñemos todo en función de este canal comunicacional. A mí me parece muy bien, exactamente. Sí, esto es histórico, ¿no? Porque para poder transformar el aula, en realidad, el aula se ha transformado indiscutiblemente en nuestra historia, ¿no? El aula que hoy nosotros conocemos, en un ambiente con su pizarra, un data, etcétera, no es para nada igual a los primeros escenarios donde se hacía la educación, ¿no? Y esto tenía que ver con la factibilidad de tener esa aula. Inicialmente, el ser humano aprendía a partir de grupos de discusión. Normalmente teníamos ahí al que sabía y al grupo que le seguía que querían saber. Entonces empezaban a hablar. ¿Dónde estaba el conocimiento? En el que sabía y había que ir detrás de él. Esa era la primera aula, indiscutiblemente, porque teníamos todos los elementos. Teníamos docente, teníamos grupo, teníamos estudiante, teníamos contenido. ¿No? Eso se ha transformado con la evolución de por supuesto, la tecnología. Apareció la pizarra con la tiza, ¿no? ¿Y dónde se daba la clase? Donde se tenía los recursos para contar con una pizarra y una tiza. Y esto se fue moviendo hacia el lado. Se perdió un poco lo de los grupos para moverse al aula. Entonces ahí comenzamos con las instituciones más hablando de infraestructura, grandes aulas, etcétera. Esto se ha transformado porque viene la invención, no la invención, sino la masificación de la producción de libros, la imprenta. Entonces, ¿dónde se ha movido el conocimiento? No bastaba ya tener una pizarra, sino donde tenías pizarra y tenías libros, podías hacer educación, ¿no? No significa que lo anterior dejó de funcionar, solamente que hemos mejorado las formas en que lo podíamos hacer. Esto se ha ido transformando, entonces en algún momento, primero las iglesias, luego las universidades, las universitas, ¿verdad? En la historia, eran dueños del conocimiento donde se debía transformar esto porque no era factible que una persona tenga todos los libros. Luego viene la inversión del Internet. En la Internet nosotros ¿qué tenemos? Tenemos muchísima información, todos pueden acceder a esto, pero entre comillas todos, porque en realidad todavía no tenemos una conexión, vamos a decir, estable en términos de lo que se necesita hoy para llevar a cabo todas estas plataformas virtuales. De hecho, el video que estamos haciendo en este momento tiene sus fallas. A veces te escucho entrecortado, yo entrecortado, entonces si tenemos esta serie de problemas todo el tiempo, significa que todavía no es factible llevarlo a un punto. Pero mira que la comunicación, mira, el primer internet que yo tenía en Bolivia versus al que ahora tengo, hay demasiada diferencia y esto está mejorando, entonces cada día se está haciendo más factible y como tú dices, se está normalizando esto. No debemos dejar de ver lo que viene a continuación, que va a ser justamente la explotación de estos recursos y escenarios. Y aquí hay una ventaja, el ser un país que ha adoptado la tecnología nos pone en una ventaja, la cual es tenemos experiencias de nuestros vecinos, de otras potencias, entre comillas, donde ya se han hecho estos experimentos, donde hay mucho material respecto a qué está mal. Si nosotros revisamos en internet lo malo de la educación en línea, lo malo del blended learning, lo malo de Flipper Root, te dan un montón de cosas que te dicen esto está fallando en estas condiciones. Entonces nos da un salto cualitativo en la toma de decisiones que no debe confundirse con utilizar una simple tecnología. Y como tú dices, esto se va a normalizar, va a ser un hecho. De hecho, es algo obligatorio, ¿no? En Bolivia hace tiempo escuchaba, o bueno, leía más bien una pregunta sobre qué tan factible es que hoy podamos hacer la educación mediante televisión y radio.
más que todo pensando en el área rural, donde no hay internet, pero sí podríamos llegar. Entonces, ¿nos estamos poniendo a pensar eso o solamente estamos pensando en el área que tiene acceso a internet, que, ojo, es muy poco comparado con la generalidad? Hoy día tenemos problemas mayores que la conexión a internet. Es cómo hago que llegues cuando tenemos niños caminando 4 o 6 horas para llegar a la escuela sin un buen desayuno, etcétera, pero es otro problema. Pero la idea es, creo que han planteado que la televisión y la radio podría ser hoy un escenario factible para el entorno boliviano. ¿Por qué? Porque tenemos un satélite que puede mandar señales digitales que realmente podrían mejorar la calidad con la que recibe la comunicación de esta gente. Pero hay que pensar, ¿cómo hacemos? Porque esto va a ser completamente diferido. No es algo que puedas realmente interactuar con la televisión, aunque ahora hay la televisión digital, ¿no? Le das a tu estudiante y puede escoger opciones con el botón, etcétera, que es más o menos una interactividad. Pero mira, estoy empezando a hablar de opciones de lo que tenemos que comenzar a hacer. No basta nosotros como educadores ponernos a pensar cómo voy a sacar esta mi clase cuando los 5 o 10 personas que tengo sé que tienen recursos, sé que tienen, digo, acceso a recursos para lograr la meta, cuando en realidad la generalidad está en un escenario, vamos a decir, poco optimista para esta realidad, ¿no? Eh, no, evidentemente, aquí hay un componente a la hora de poder implementar todos estos elementos tecnológicos a la clase. Incluso no lo reduzcamos incluso ni solamente la pedagogía, aunque estamos hablando del término pedagogía y tecnología, pero estamos hablando ya de hecho se aprobó esta modalidad que es antigua, no es de ahora. En los países desarrollados hace tiempo que es conocida como, bueno, aquí se llama el teletrabajo, ¿no? Pero en inglés dice telecommuting. El telecommuting es antiguo. En los países desarrollados hace tiempo ya aquí se aprobó y puede hacerse. Entonces, es que o sea, el uso de este recurso, por el momento me llamarlo recurso, porque creo que en un futuro vamos a tener que dejar de llamarle recurso, o sea, es la misma realidad, solamente que eh, virtual, o sea, y yo estaba pensando que a lo que le llamamos hoy realidad aumentada, ¿no? Hoy se habla mucho de realidad aumentada, a mí me gusta llamar también realidad paralela. Yo lo llamo realidad paralela, ¿no? ¿Cómo se llama la española que trabaja mucho en esta Dollars, parte? Dollars de Rake. La Rate. Ella habla de realidad aumentada, ¿no? Yo digo que las personas hoy día viven un mundo paralelo, viven una realidad paralela. Tienen una realidad esta que estás viviendo constantemente, que no es virtual, y tienes una realidad paralela, porque prácticamente hacen lo mismo, o sea, enamoran, discuten, se enojan, o sea, o sea, prácticamente casi que lo mismo que vives en la realidad no virtual, lo vives en la realidad virtual, en las redes sociales y demás. Entonces, por eso a mí me Ujú. gusta a veces llamarle más realidad paralela que realidad aumentada. Pero bueno, yo creo que si en la medida en que se vayan aplicando todas estas modalidades y se vayan generalizando y haciéndose cada día más comunes, a lo mejor un día vamos a tener que hablar de realidad disminuida, que es la que estamos actualmente, es la que estamos actualmente nosotros. Y a la que llamamos realidad aumentada va a pasar casi que a ser una realidad en términos pedagógicos y demás normalizada. Ahora, sí, o sea, antiguamente las universidades eran las dueñas del conocimiento. Las personas tenían que recorrer cientos de kilómetros para poder superarse, para poder formarse. Hoy día mm, está a un clic del conocimiento, o sea, todo ha cambiado y las universidades ni meramente son las dueñas del conocimiento hoy día. Eh, Más bien son las casas donde las personas todavía por costumbre vamos a formarnos, pero yo pienso Exactamente, que sí. yo pienso que hoy día existen condiciones de sobra, independientemente que siempre han existido los autodidactas, pero hoy día sobran las condiciones para formarse autodidácticamente y yo no pierdo la esperanza que en un día algún país se atreva a entregar ya títulos universitarios, incluso de posgrado, a quienes puedan formarse autodidácticamente, porque la cantidad de información a la que se puede acceder hoy y actualizada es increíble y puedes hacerlo de tu casa con un nivel de comodidad tremendo y de una forma muy rápida. Ahora, intervienen muchos elementos a la hora de implementar todas estas cuestiones tecnológicas, como tú decías. Primero tienen que haber políticas de gobierno favorables a la implementación de la tecnología. Otro elemento importante es
de orden infraestructural, como tú bien habías hecho referencia. Y otro elemento también importante es de orden formativo, o sea, hay muchas personas que no están formadas para poder enfrentar esta revolución de la tecnología y de este mundo virtual. A veces cuando hablamos de tecnología no me gusta mucho porque la tecnología es mucho más que esto que estamos haciendo nosotros. O sea, me estoy refiriendo más que todo al uso de las plataformas y el diálogo de una forma virtual. Y también hacía referencia que la educación prácticamente inició como un diálogo. Y si tú te lees, me leí algunos libros hace años, como estudiante universitario, me leí algunos libros de cómo hacían filosofía en Grecia y lo hacían simplemente sentado en la sala de una casa, tomando, no sé si té y discutiendo y debatiendo sobre un tema como lo que estamos haciendo nosotros ahorita. O sea que prácticamente estamos haciendo lo mismo que hacían cientos de años atrás, ahora lo que quizás cualitativamente superior, porque lo podemos hacer a distancia y debatirlo sin ningún tipo de problema, incluso con acceso a información que ellos en aquella época no tenían mucho acceso a información, más que la que tenían ahí cercana. Para retomar un poco el tema de la educación y la tecnología, fíjense la importancia que tiene hoy día el uso no solo de las plataformas, sino de la incorporación, la integración de la tecnología a las clases, que prácticamente el 30% de la población mundial hoy tiene acceso al Internet y están conectados. Y ya, o sea, todos los que nacieron del 90 para acá, en Latinoamérica, ¿no? En otros países en los 80, que son los considerados nativos digitales. O sea, la tecnología ha tenido un impacto increíble en la personalidad de los nativos digitales. O sea, no vamos a pensar que incorporar la tecnología a la clase es una cuestión simplemente de llegar y decir, ya vamos a incorporar el listo. No, es que es una necesidad. Es No, una claro. necesidad. Porque fíjense que los estudiantes que tenemos hoy en el aula son estudiantes que están acostumbrados, uno, a la rapidez. O sea, ya eso es un elemento, una característica de su personalidad que le han desarrollado como resultado de que cuando quieren saber algo simplemente entran a Google, buscan y ahí la tienen. Eso ha desarrollado en los estudiantes ya una inmediatez. O sea, ellos quieren soluciones rápido, ellos quieren inmediatez de información y eso ha impactado en su personalidad y eso hay que tenerlo en cuenta. Imagínate Claro. tú, entonces, estudiante con una personalidad que en cierta medida ha estado desarrollada sobre el impacto de la tecnología, que estén recibiendo clases bajo una modalidad del siglo, de principios del siglo XX. Entonces, también ellos han desarrollado, ellos quieren inmediatez, quieren rapidez, les gusta la personalización, el escrutinio, la velocidad, la innovación. Ese es el estudiante que tenemos hoy en el aula. Cuando ese estudiante Exactamente. llega a la escuela actual, se encuentra con un entorno que no tiene nada que ver con ese entorno que él está viviendo. Entonces la escuela se convierte en un ambiente, en una realidad prácticamente ajena a la realidad del estudiante. Y el estudiante dice, bueno, ¿qué yo hago aquí? Esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces la escuela se convierte en un ente extraño y no en una casa de estudio y de formación. Eso hay que ir viéndolo así. A veces yo me cuestiono si los docentes de mis hijos, que tienen 5 y 9 años, tienen el dominio de la tecnología que tienen ya ellos con esa edad. Entonces, hoy ellos, cuando llegan a la escuela, entran a un entorno que les totalmente, o vamos a decir, en gran medida, les extraño a ese entorno en el que ellos verdaderamente quisieran estar, porque ellos en mi casa constantemente están o en internet, a veces juegan, ya entran a Netflix. El vocabulario que ellos usan es un vocabulario que está ligado a los términos de la tecnología de hoy día. Yo a veces me quedo así, abismado. El español internacional. Sí, o sea, yo me quedo abismado cuando me dicen, papá, la conexión está lenta. Papá, estuve viendo un tutorial y vi, no sé,
papá, ¿cómo necesito una clave y la contraseña para entrar al Wi-Fi? O sea, ya para eso es un entorno totalmente normal. Y cuando ya hay una Natural. escuela, ahorita están ellos allí en una reunión también por Zoom. O sea, entonces la escuela tiene que transformarse, evidentemente. Y hay una frase que a mí me encanta, yo tengo una clase, que es de Margaret Mead, una norteamericana, que era etnógrafa, si no me equivoco. Margaret Mead dijo, han llegado los tiempos en que debemos enseñar a nuestros hijos lo que nadie sabía ayer y preparar las escuelas para lo que nadie sabe todavía hoy. Imagínate. Hmm. Para mí es una frase Eso, eso, genial. eso, eso aplica, ¿no? En cada ciclo educacional No es tenemos eso, es eso. cíclica, eso nunca Mm. muere, porque eso describe exactamente el estado del docente, el estado de un sistema. O sea, la educación es algo que tiene que tener una dinámica increíble, porque usted prepara al ser humano para enfrentar la realidad, incluso la realidad futura, inmediata. Entonces no te puedes quedar atrás en ningún momento, y es uno de los grandes errores que tiene la educación hoy día. La educación está, yo creo que 20 años, por decir, o quizás más, 30 años atrás del desarrollo tecnológico que tenemos hoy día. Así es, exactamente. Eso me hace recuerdo algo que hablo mucho en mis clases de posgrado, principalmente con nuestros colegas docentes. A veces nos creemos sobrevivientes de los millennials, porque mira que el término millennial ha empezado en los 80, bueno, los nacidos en el 80, pero los nacidos 80 cuando tenían internet, ¿no? Muchos dicen, no, yo trabajo con los jóvenes, sí tienen tecnología, etcétera, y ya, sobreviví a los millennials, muchos docentes dicen, pero creo que están equivocados, porque en Bolivia los millennials nacieron en el 2000. ¿Por qué digo esto? Porque el año 2000 es que tenemos acceso, vamos a decir, estable a Internet y a tecnologías nuevas que nos permiten ser parte del universo millennial. Hoy, 2020, ¿cuántos millennials tenemos? Bueno, 20 años, ¿no? Entonces, bueno, no tengo el dato, ¿no? Pero me pregunto, ¿esta gente realmente millennial en Bolivia hoy tiene 20 años? ¿Esto qué significa? En promedio en Bolivia se ingresa a la universidad a los 17, 18. Tenemos millennials ya 2 años. La crisis educativa universitaria, no solamente universitaria, sino en todos los niveles, comienza ahora. Los docentes universitarios es probable que por primera vez en su vida estén encontrando a estos nativos digitales que parecen ser malos estudiantes para el esquema antiguo, por supuesto, como tú dices, necesitamos información así. Un buen ejemplo que tengo de esto es sobre el uso de tractores. Mira, tú y yo, por ejemplo, si alguien nos decía, bueno, me manejas este tractor y aquí está el manual de instrucciones, normalmente, o nosotros, nuestros padres, lo que hacían es, ok, me leo el manual de instrucciones, lo aprendo, practico, lo hago poco a poco, y cuando logre dominar el uso del tractor, voy a pasar a la siguiente máquina. Me dan una siguiente máquina, digamos una retroexcavadora, un Volvo, etcétera. Lo mismo. Tengo que dominar para aplicar. Ese es el esquema. Especialistas. De ahí eso de que las eminencias en nuestra generación y pasadas generaciones, las eminencias, el que sabe. ¿Cómo es el millennial hoy día? El millennial hoy es, ve un tractor, ve un Volvo, no lee las instrucciones, ve un video, se sube al Volvo y se sube al tractor y los combina. Y los combina para utilizar. Al día siguiente no recuerda cómo lo hizo, pero logró el trabajo. Entonces, si bien esto tiene cosas negativas, también tiene mucho impacto positivo porque estamos básicamente aprendiendo a reciclar lo que existe. El millennial de hoy recicla bastante de internet para presentarte el reciclaje digital, que es muy importante porque en base a esto estamos evitando inventar la rueda nuevamente. Entonces, por ejemplo, algo que me sirve mucho de ejemplo es muchos docentes los veo hoy preocupados, afanados en hacer, por ejemplo, una clase de media aritmética. Están haciendo sus videos, está muy bien porque es parte de lo que se debe hacer hoy, pero lo que no están haciendo es revisar qué cosa ya hay sobre la media aritmética. Si tú ves YouTube, hay un montón de tutoriales que están, para mí al menos, unos 5 o 10 años delante de mí, con una calidad audiovisual que no lograría fácilmente. Entonces el docente no debe sentir el peso antiguo que solamente el docente sabe. Hoy día el docente, para enfrentar a los millennials, tiene que ser humilde digital y decir lo que yo estoy queriendo hacer ya existe.
y ese material pasarlo a sus estudiantes, obviamente previamente realizar un estudio. Este reciclaje también va a ayudar a la supervivencia de los docentes, vamos a decir, en transición, porque los nuevos docentes tienen que tener las habilidades de elaborar productos que pasen por estos nuevos canales de comunicación. Sin duda estamos en un escenario muy interesante. Creo que, creo que estuviéramos preocupados como educadores si no nos hubiéramos movido a este escenario. Creo que es el mejor momento para sacar lo mejor de nosotros y comenzar, como habíamos empezado, retomando lo que dijimos, hagamos investigación. La única manera de nosotros, no digitales nativos, para sobrevivir como docentes es hacer investigación, reciclar y estar atento de los medios en los cuales se está moviendo nuestro grupo de estudiantes, nuestra comunidad en general, ¿no? Ok, mister, se nos va acabando el tiempo. Si tú tienes algo que decir para cerrar, tal vez un resumen. No, no, simplemente decir que uno de los grandes retos que tiene la educación hoy día eh, es precisamente integrarse, o sea, integrar, esa integración que hay que lograr, tecnología y educación. Y uno de los grandes problemas que tenemos que, para que esto ocurra, independientemente de los factores que yo mencioné ahorita, es si nos ponemos a pensar cómo podemos formar a un nativo digital, cómo un nativo digital puede ser formado por personas que ni remotamente fueron formados así y que hasta cierto punto hoy no están del todo involucrados en este mundo digital. Creo que es un reto muy grande. Y Claro, hay pero que ver, hay que ver ahí, perdón que te sí, corte, pero ahí en esa forma de pensar estamos viendo como que tenemos la responsabilidad de ir aquí. Cuando alguien no sabe algo y tienes a alguien que sabe, ambos tienen que aprender de ambos. Estamos en un escenario en que tenemos que combinarnos. Dejamos de tener el aula, el todopoderoso docente con el apagado grupo y tenemos ahora el todopoderoso sociedad aumentada o paralela en el aula donde hay alguien que dirige, que es el docente, no lo sabe todo y acepta que es así, y hay un grupo que tiene hambre de conocer y sabe específicamente qué necesita. Para esto, por supuesto, hay que meter mano a las consultas a la industria, porque la única manera de guiar y orientar nuestro proceso hoy es preguntarle a la industria, tocar su puerta y decir, ok, ¿qué tipo de profesionales necesitas? Tocar la puerta a nuestras agrupaciones ciudadanas y decir, ok, ¿qué tipo de ciudadano necesitas? Eso debe ir al docente y el docente encaminar dentro de esta nueva aula donde no es unidireccional, sino es una mezcla, necesariamente, si no, no tendría sentido, estaríamos muchos años atrás respecto a los estudiantes y no los vamos a poder alcanzar, sino más bien tenemos que trabajar en grupo. bueno, mis conclusiones son, una, no debemos limitar o reducir esta situación, o sea, no debemos reducir la clase online a simplemente proponer una nueva metodología de enseñanza. Yo pienso que hay que rediseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las carreras a esta nueva forma que tenemos nosotros hoy de impartir clases vía online. Para mí De es acuerdo. importante el rediseño curricular de las carreras. Para mí eso es importante. Segundo, inevitablemente hay que integrar, esa palabra es clave, integrar educación y pedagogía. Para mí esas son dos conclusiones sumamente importantes de lo que hemos debatido hoy. Y evidentemente tenemos que preparar a las personas para que puedan enfrentar este reto y un poco hasta cierto punto exigir a las instituciones encargadas de dirigir las políticas educacionales a que sean positivos al respecto y se planteen la tecnología como una forma importante, necesaria para la educación de estos tiempos. De acuerdo, completamente de acuerdo, mister. Entonces, bueno, ha sido una buena charla. Gracias a todos por seguirnos. Esperamos sus comentarios. Siéntanse libres de preguntar todo, porque de eso se trata. Una pregunta suya podría resultar en una nueva conversación. Gracias por tu tiempo, mister. Hablamos pronto.